Hoy vamos a continuar estudiando la epístola de Santiago. Ha sido una carta confrontativa, pero también confortante. El Señor a través de esta carta nos ha jalado la oreja, pero también nos ha pasado su mano como un bálsamo para que seamos más pronto para oír y más tarde para hablar. El Señor ha usado esta carta, hermanos, de manera significativa para la iglesia bíblica del Señor en este tiempo. Y hoy vamos a continuar en ella porque todavía Dios tiene temas que nos competen a nosotros saber, pero también corresponder y atender. Es por ello que le voy a invitar a abrir su Biblia en Santiago capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6, aunque me dedicaré en esta mañana a exponer hasta el versículo 10. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y cuando lo tenga le voy a pedir se ponga en pie un momento. Y así damos lectura a la palabra de Dios de una manera unánime. Y después oramos al Señor pidiendo que nos hable a través de ella nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, Dios soberano, digno de suprema alabanza, eres tú, Señor. Padre, hoy nuestros corazones se regocijan expresando nuestras gratitudes, expresando nuestra adoración por medio de la alabanza. Nuestras almas se sienten gratificadas por el testimonio de personas que tú estás transformando, que estás haciendo su obra en ellos. Pero también nuestros corazones se regocijan al saber que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Señor, hemos venido hasta este lugar, muchos con problemas económicos, sociales, familiares. Señor, tú lo sabes. Otros con dudas en cuanto a tomar una decisión. Otros luchando contra pecados que nos asedian continuamente. Pero Señor, hoy habla de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Señor, usa tu palabra como ese bálsamo que va a llegar a nuestros corazones, no solamente para confrontar lo que tiene que confrontar, sino también, Señor, para sanar lo que hay que sanar. Señor, sé tú con tu palabra penetrando lo más profundo de nuestro ser, a fin de que hoy no volvamos a nuestras vidas cotidianas de la misma manera en que hemos venido. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu sabiduría, de esa que desciende de lo alto, de esa que es espiritual, que nos ayuda no solamente a tener cierto conocimiento de algunas cosas, sino a vivir como es digno de ti. Señor, en el nombre de Jesús, te pido todas estas cosas. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Quiero que allí sentadito, cómodo, piensen en una escena
como la que le voy a plantear. ¿Ha conocido usted alguna vez una familia deportada? Una familia donde todo lo que hacen suspira envidia de aquellos que le ven. Esa familia que por sus grupos de WhatsApp son tan admirables porque allí manifiestan amor, manifiestan cariños, hay un te amo, hay una conexión especial cada vez que se escriben. Pero más que eso, las bromas, aun cuando pueden ser ofensivas para otro, para ellos es un motivo de alegría. ¿Ha conocido esa familia deportada que todavía esa foto de vacaciones no está montada en su post allí en Instagram, pero ya le está dando likes y le está poniendo un comentario? Hermana, hermanos, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, eres la persona más maravillosa que he conocido. Dios me ha bendecido tanto que me dio el privilegio de tenerte como familia. ¿Ha conocido usted esa familia deportada donde sus reuniones no suelen ser algo monótonas, sino algo que se planifican a fin de ser algo tan sencillo, convertirlo en una fiesta, en algo que trae regocijo, alegría? ¿Ha conocido usted esa familia deportadas donde su ambiente es como un oasis de paz, donde todo el mundo quisiera refugiarse porque es un lugar tan seguro que lo desprende de esa realidad externa a la que muchas veces no queremos estar? Hay familias que pintan de esa manera. Pero hay familias como esta que de repente una herencia la destruye. Que de repente algo que tienen que compartir en común hace que aflore lo que en su corazón siempre se ha ido fermentando. Y hermanos, en la historia que le estoy presentando fue algo real. Una familia deportada. Y cuando se tocó repartir una herencia que un familiar dejó, y aunque no era algo tan significativo, empezó a sacar la realidad de aquellos corazones que decían, te amo. Después de esa noticia, su próxima reunión no fue de alegría. Fue una reunión tensa donde el mirarle a la cara al otro era difícil, donde esos chistes o esas experiencias ingenuas que alguno había tenido se empezaron a convertir en puñales o en puntas incómodas. Y alguien dentro de esa familia, frustrado por lo que vio, dijo lo siguiente, o se preguntó lo siguiente: ¿de dónde vino este veneno? ¿De dónde surgió esta guerra? ¿Y por qué algo tan hermoso como lo que teníamos se rompió? Y es en ese momento donde este familiar frustrado empezó a decir: eso fue culpa de la herencia. Eso fue culpa de mi hermana que dijo tal cosa. Eso fue culpa de mi primo porque siempre anda entrometido en todo. Hermanos, pero Santiago, con una precisión de un cirujano, nos va a enseñar que las guerras y los pleitos en nuestras relaciones no son una enfermedad en sí misma. Santiago nos va a decir por medio de este pasaje que acabamos de leer que esta familia que parecía perfecta se rompió no por el documento, no por el comentario que alguien hizo, no por el comentario que hizo la hermana, sino ¿saben por qué? Por sus deseos egoístas. Por ellos. Y queridos hermanos, la verdadera guerra que muchas veces nosotros lidiamos no es en contra de un familiar, no es en contra de nuestro cónyuge,
no es en contra de nuestros hijos, no es en contra de nuestros amigos. La respuesta a esa batalla se encuentra no en el comentario que alguien puede decir que sea despectivo hacia nosotros, sino que se encuentra en el campo de batalla que con frecuencias ignoramos. ¿Y saben cuál es ese campo de batalla? Tu corazón, mi corazón. Y es por eso que he titulado nuestro mensaje de hoy, El corazón, el campo de nuestras grandes batallas. El corazón, el campo de nuestras grandes batallas. Y Santiago, hermanos míos, con una sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar, no nos va a entregar una exhortación más, sino que va a ser una radiografía de nuestro corazón en esta mañana. Este pasaje de Santiago tiene el propósito de diagnosticar en nosotros, o darnos un diagnóstico espiritual que expone la raíz de nuestros conflictos. Y es por esta razón, y para comprender de una manera más sencilla, he dividido este sermón en 3 puntos esenciales para que al examinar la palabra de Dios, nuestros corazones también sean examinados. Y es por ello que en primer lugar, vamos a ver la guerra exterior que revela una guerra interior. En segundo lugar, vamos a ver la infidelidad del corazón que revela el amor celoso de Dios. Y por último, vamos a ver la gracia de Dios como el único camino a la paz. Pero para entender con mayor precisión y exactitud este pasaje, necesitamos irnos brevemente al contexto de esta carta. Hermanos, Santiago, cuando escribe esta carta, no se la escribe a personas que no conocían al Señor o no eran cristianas. No, él escribe la carta a personas que eran creyentes, a personas que habían reconocido al Señor como su Salvador, a personas que habían sido alcanzados por la gracia de Cristo. Y es en esa carta a creyentes que estaban exiliados alrededor del mundo por dificultades, por creer en Cristo, es donde él, de manera contundente, empieza a exhortarle. Pero había algo que él quería hacerle ver, que la misma situación había generado. Hermanos, para esos hermanos, la tranquilidad no era una opción. Para esos hermanos, reunirse como iglesia no era algo tan fácil, porque a cada instante se veían perseguidos y abrumados, no solamente por un sistema ideológico, sino por personas con una actitud desbordante de maldad que les asediaba. Y es allí, en esa disyuntiva, en esa persecución, en esa prueba de fe hasta el extremo, donde muchos se veían tentados a aferrarse o a acoplarse a las costumbres del mundo, a acoplarse a lo que el sistema enseñaba, a fin de salir ileso en cualquiera de las situaciones que por causa del Señor fueran puestos a prueba. Y es allí donde la supervivencia empezó a ser una opción para ellos y se veían tentados a decir que sí a todo lo que Dios decía que no. Y es aquí donde la guerra exterior en estos hermanos comenzó a revelar una guerra interior. Los pleitos y las divisiones que venían no eran de fuera, dice Santiago, sino de dentro. Y por eso él escribió, no para condenarlo en este capítulo 4, sino para sanarlo con un amor pastoral. Y es por eso que le hace esa pregunta que corta como una espada para exponer la infección y revelar el único antídoto, la verdad del Evangelio. Y vamos a nuestro primer punto y vamos a leer nuevamente el versículo 4, que es esa pregunta contundente que corta como una espada que la hace. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y después le hace otra pregunta.
¿no es de sus propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O como dice otra versión, en su interior, haciendo referencia al corazón. Hermanos, con este texto, Santiago procede a darnos el diagnóstico. No solamente a la audiencia a quien él escribió inicialmente, sino también hoy a nosotros. Al igual que Santiago, que un médico sabio, Santiago se detiene no en los síntomas, sino en la raíz de ese síntoma. Un médico sabio, si usted va a su consultorio con una fiebre, él no le va a solamente recetar acetaminofén para bajarla. Él va a hacer una evaluación exhaustiva para ver qué está provocando esa fiebre. Y posiblemente en esa evaluación médica usted tenga una infección que no la ve, pero que se está reflejando por medio de esa fiebre. Hermanos, la fiebre es solo una señal que refleja una infección más profunda. Y de la misma manera, Santiago nos enseña que las guerras y los pleitos entre nuestras relaciones no son la enfermedad en sí mismo, sino la fiebre de un corazón enfermo. Por esto, con la precisión de ese buen médico, Santiago dice en el primer versículo, y da el diagnóstico: son vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros el problema de su fiebre. Y la palabra edeno se refiere, hablando de deseos o pasiones, a un deseo intenso y desenfrenado que lucha por el control de nosotros mismos, de nuestro interior. Es un yo quiero insaciable que cuando no es saciable nos arrastra por un camino destructivo. Es tomar el control. Yo quiero sostener esto porque yo puedo, porque yo debo hacerlo así, porque yo soy así. Hermanos, estos son síntomas tan claros que vemos manifestado en nuestras vidas diarias. En nuestras vidas diarias queremos tener el control absoluto, soberano y supremo de todas las cosas. Y de allí es donde en nuestro corazón empieza a lidiarse una gran guerra. Una guerra sin bala, una guerra sin tanques de guerra, una guerra sin misiles, sino una guerra interna entre nuestros pensamientos y deseos egoístas en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y es por eso que ahora Santiago, con una crudeza, nos confronta en el versículo 2 y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Recuerden, esta carta es para creyentes. Y esto es bien duro, hermano. Esto es algo que nos está apuntando directamente al corazón. Y como lo es la palabra de Dios, esa espada está penetrando lo más profundo de nuestro ser hasta llegar a los tuétanos, destrozarnos por dentro, a fin de ser sanados. Hermanos, la codicia es un deseo desenfrenado por algo que tú no posees. Y la envidia es el resentimiento venenoso por querer algo que otro tiene. Y estos dos venenos corroen el alma. Y para entender mejor esto, pensemos en un momento en la historia del primer asesinato de la humanidad. Pensemos en la historia de Abel o de Caín y Abel. Este primer asesinato, este primer muerto en la historia de la humanidad no fue producto de un accidente. Fue producto de una envidia, una codicia
que tuvo Caín al ver a su hermano ser acepto ante Dios juntamente con su ofrenda. Esto lo llevó a enardecerse de tal manera que le arrebató la vida a su hermano. ¿Y qué la provocó? La codicia y la envidia. Hermanos, y eso no solamente se quedó en la historia del principio de nuestra humanidad, sino que esta misma plaga la vemos manifestarse día a día en nuestras vidas. Vemos cómo en las redes sociales hay personas que pueden sentirse amargadas por el simple hecho de ver la vida perfecta de ciertas personas influyentes. Vemos personas que le carcome estos pecados al ver que alguien se va de vacaciones. Vemos a gente que le molesta que otro esté feliz con otra persona o con algo. Pero no solamente la vemos en las redes sociales, también pasa en el contexto de nuestras iglesias. Hay hermanos que sienten codicia y envidia porque otro hermano está creciendo en el Señor. Hay hermanos que sienten envidia porque ellos no se sienten útiles porque no lo ponen. Pero el problema no es que no te ponen, el problema es tu corazón. Y es allí donde Santiago, con una crudeza y dureza, por amor, nos está diciendo: no recibes porque no pides. La codicia, la envidia, te ciega, no puedes ver la gracia de Dios. Hermanos, el pastor Sujel Michelén ha dicho algo interesante al respecto de este punto en particular, y específicamente en cuanto a la envidia. Él dijo: la envidia es una forma de idolatría, pues es un corazón que no se conforma con Dios y que quiere el ídolo que otro tiene. En otras palabras, cuando usted envidia algo, usted está deseando el Dios que otro tiene y no el Dios que nos salva. Y esta misma enfermedad del corazón, esta misma idolatría, es la que infecta incluso, hermanos míos, nuestras vidas de oración. Aun cuando buscamos a Dios, nuestras motivaciones muchas veces están corrompidas, como nos dice Santiago en el versículo 3. Y ahí dice: pedís y no recibís. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque pides mal. Pero no solamente es que pides mal, sino que pides para gastar en tus propios deleites. Pide para ser satisfecho tú, tu yo, tu orgullo. Y hermanos, esto revela que muchas veces nuestras oraciones no son un acto de adoración y humillación, sino por el contrario, una lista de compra para nuestros propios placeres y comodidades. Y déjenme, por medio de unas preguntas, familiarizarlo con esto. Muchas veces oramos para que Dios nos bendiga con un carro, pero mayormente esa motivación de recibir ese carro no es para servir al Señor y a su iglesia, sino para hacerle saber a otro que estamos prosperando. Muchas veces oramos para que Dios nos dé un empleo o, en su defecto, nos ayude a emprender un negocio, no para dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, sino para decirles a los demás que nosotros, en medio de una crisis económica, sí podemos. Hermanos, y ahora hermanas, muchas veces hay hermanas pidiendo a Dios por un esposo, no para que éste le sea
de compañero y le ayude a crecer espiritualmente, sino para que la gente sepa que ella está casada. Hay hermanas que anhelan muchas veces un bebé, quieren tener un hijo, no para que sean siervos del Señor, sino para llenar ese vacío y poder decir yo también soy madre. Es para llenar esas expectativas que los familiares le dicen a veces: ¿y cuándo vas a tener niño? ¿Y cuándo vas a dar a luz? ¿Y cuándo vas a tener un bebé? Aprovecha que estás joven. Es para llenar o para dar respuesta a esa pregunta que se hace con frecuencia. Hermanos, si estamos pensando así, si estamos orando así, con todo el respeto que usted se merece, nuestras oraciones están siendo como la del fariseo que Jesús contó en la parábola. Señor, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí doy el diezmo, yo sí hago esto y aquello, yo sí hago lo otro. Y dice Jesús que este hombre se confiaba en su propia justicia. Sin embargo, había uno entre ese mismo grupo de oración que solamente decía dos cosas: sé propicio a mí, pecador. Y esto, o esta parábola, nos revelan que el problema no está en la oración, sino en la motivación que nos lleva a orar. El problema no está a orar. El problema está ¿qué nos motiva a orar? Y es allí donde los síntomas de nuestro corazón empiezan a verse expuestos, no desde una simple fiebre, sino desde la raíz. Y es allí donde el pastor John MacArthur en una oportunidad dijo: el pecado es un virus en el corazón que produce fiebre en las manos. El pecado es un virus del corazón que produce fiebre en las manos. Entonces, si la guerra es solo el síntoma de una enfermedad en el corazón, surge una pregunta fundamental. Y es la siguiente: ¿qué es lo que verdaderamente está causando la infección en nuestro corazón? Y hermanos, lo glorioso de Dios es que no nos deja sin respuesta. Y la respuesta a esta impactante pregunta la vamos a ver en nuestro segundo punto. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermano, la respuesta de la Escritura sigue siendo confrontativa, pero reveladora. Santiago no anda con rodeo y con un tono de aflicción eleva el diagnóstico a un nivel de seriedad que la audiencia original debió haber entendido muy bien. Y es por eso que cuando dice oh almas adúlteras, para el judío era algo familiar. Hermanos, para un judío la acusación de adulterio no era solamente una acusación de un pecado sexual. Era una metáfora para mostrar la gravedad de su idolatría, para mostrar la gravedad de lo que él había hecho en contra de Dios. Y es por eso que el Antiguo Testamento Dios se presentó como ese esposo de Israel, y vemos en el libro de Oseas cómo él usó al profeta para mostrar con su esposa la infidelidad de su pueblo. Hermanos, Santiago le está diciendo a los hermanos y hoy a nosotros: ustedes que son la iglesia de Cristo, pero que están coqueteando con el sistema del mundo que se opone a él, que están buscando validación, la seguridad y el placer en las cosas que Dios no aprueba, son adúlteros. Hermanos, cuando usted y yo empezamos a sentirnos placenteros, a sentirnos satisfechos con lo que el mundo nos ofrece, estamos cometiendo adulterio espiritual. Le estamos diciendo a Dios: yo te amo, pero déjame tener un amante. Después que el amante no me sirva, nos reconciliamos. Todo bien, no pasa nada.
Hermanos, cuando amamos a Dios y amamos las cosas del mundo, nos volvemos personas de doble ánimo. Cuando amamos a Dios y las cosas que este mundo ofrece, divagamos en nuestra lealtad a Él. Y mostramos una enfermedad bastante grave, que si no se atiende a tiempo se convertirá en una metástasis. Y es por eso que, hablando del hombre de doble ánimo, en el Antiguo Testamento el profeta ya había hecho un diagnóstico de esto. Y dice Oseas capítulo 10, versículo 2, el corazón del pueblo está dividido y ahora serán hallados culpables. Y esta es la misma enfermedad que Jesús nos advirtió cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Y en este contexto específicamente dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Pero yo voy a sustituir la palabra riqueza por el mundo. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. O eres de Dios o eres del diablo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no derrama o el que no, desparrama. Hermanos, esta realidad existencial nos recuerda que no podemos caminar en dos direcciones diferentes o en dos direcciones. Esta verdad nos enseña, hermanos míos, que no podemos buscar la humildad de Cristo y al mismo tiempo ansiar las ostentaciones del mundo. Esta verdad, hermanos míos, nos enseña que no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo anhelar el placer del mundo. Y es por esto que el apóstol Juan, en su primera carta, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 15, da una advertencia que es digna de atender con mucha atención y diligencia. Él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se lo voy a repetir nuevamente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí Juan, juntamente con Santiago, nos está haciendo de este mismo momento el Espíritu Santo un rayos X a nuestro corazón. ¿A quién estás amando? ¿A Dios o al mundo? Y para evaluarnos de una manera más tranquila y familiar, mostramos que amamos al mundo cuando adoptamos la filosofía del vivo. Voy a hacer esto por aquí porque nadie se va a dar cuenta. Usted allí está amando al mundo y el amor del Padre no está en usted si lo hace. Y si yo lo estoy haciendo, el amor del Padre no está en mí. Hermanos, mostramos que amamos al mundo cuando buscamos un puesto de poder para atropellar a los demás. Hermanos, mostramos que amamos al mundo cuando estamos más empeñados en hacer ver a la gente lo que somos o aparentar lo que no somos, en vez de ser sinceros delante de un Dios que sabe tal cual como somos. Muchas veces queremos vivir para los demás y no vivir para aquel que nos salvó. Y eso es una muestra de que no somos de Él. Perdónenme si alguno se ofende, pero es la palabra de Dios.
pastor John Piper dijo, nuestra mayor batalla no es contra el diablo. Nuestra mayor batalla es nuestro amor por el mundo o por las cosas del mundo que compiten contra Dios. Esa es nuestra mayor batalla. Hermanos, el dilema no está en servir a dos señores, sino en que inevitablemente nos vamos a inclinar en el que más nos favorezca. Y obviamente el mundo siempre nos va a favorecer porque nos va a dar lo que queremos recibir. Nos va a decir lo que queremos escuchar. Por el contrario, Dios nunca va a ser así. Dios siempre nos va a decir lo que debemos hacer para nuestro bien, pero que a nosotros no nos gusta. Y es por eso, hermanos míos, que a la luz de esta verdad, quiero preguntarte una vez más en esta mañana. ¿Qué hay hoy en tu corazón que está compitiendo con Dios? Preguntémonos, ¿a quién o a qué estoy sirviendo realmente en mi día a día? Hermanos, después que Santiago expone la infidelidad de nuestro corazón, Santiago no nos deja como estamos ahorita, golpeados, desesperanzados, en desesperación, sino que en lugar de ello nos revela el corazón de Dios y lo hace, hermanos míos, con una de las declaraciones más gloriosas en todas las Escrituras. Vean lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermano, vea esto. Toda esta reprensión es para mostrarte que yo te amo. Es para mostrarte y para hacerte entender que sin mí no puedes vivir. Hermanos, y para nosotros la palabra celo tiene una connotación negativa. La asociamos con la envidia y la inseguridad y la amargura que ahorita Santiago nos diagnosticó en el texto anterior. Pero cuando hablamos de ese celo de Dios es diferente. El celo de Dios por el ser humano no es egoísta, sino que es aquel que manifiesta su gran deseo de que todo le vaya bien. Y déjeme ilustrárselo de una manera un poquito más conocida por nosotros. Aquí habemos varios esposos. Y yo celo a mi esposa cuando yo veo algo que no está bien. Pero no con un celo de controlarla, de evitar que ella hable con alguien, sino con el deseo de protegerla, de que ella se sienta amada, de cuidarla para que nadie me la dañe, para que el enemigo no se la lleve. Y hermanos, ese es el celo que Dios manifiesta por sus hijos amados como ustedes. Un celo que los guarda, que los protege de las artimañas de Satanás y de este mundo. Por eso dice el Espíritu que Él ha hecho morar en ti. Nos anhela celosamente. No te vayas de mi presencia. No te alejes tanto. No me entristezca. Ven a mí. Hermanos, cuando dice esto, Dios nos está diciendo, te amo demasiado como para verte en los brazos del enemigo. Te amo demasiado para dejarte que alguien te robe, te use y te destruya. Porque eso fue lo que vino a hacer el diablo. Matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que cambia todo. Hermanos, este es el corazón de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, Él se había revelado al pueblo de Israel como un Dios celoso. Y como un esposo que persigue a su esposa infiel con amor incesante. Y hay algo que el profeta Isaías expresa con una ternura infinita que no podemos pasar por alto en leerlo.
dice Isaías capítulo 62, versículo 5, algo que mi corazón se regocija al leerlo. Dice, porque como esposo se desposará contigo el que te edificó, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará Dios o el Dios tuyo. ¿No lo entendió? Hermanos, vean, así como alguien recién casado se ve regocijado, alegre, con una sonrisa a kilómetros en su cara, Dios se regocija con su esposa, que es la iglesia, que es usted. ¿Usted entiende, comprende la profundidad de esto? Si usted no entiende la profundidad del amor de Dios por usted, usted va a amar al mundo más que a Dios. Si usted y yo no entendemos el profundo amor que llevó al sacrificio o al sacrificio a Jesucristo, a Cristo, usted no va a amar al Señor. Esta es la hermosa verdad de nuestra fe, hermanos. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros no solo nos guía, nos anhela. No solo nos revela su verdad, nos anhela celosamente, nos busca incesantemente. Hermano, Dios quiere, y por eso Él dijo, no los dejaré solos, sino que les enviaré el Consolador. No estamos solos. Y como no estamos solos, es el Espíritu Santo quien se encarga de que nosotros disfrutemos de la plenitud de Cristo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace desilusionar de las cosas que nos venden como buenas, para amar lo que realmente es bueno, pero que no vemos. Hermanos, es el Espíritu Santo quien nos hace santos para poder estar en su presencia. En medio de este ardiente anhelo y celo protector, Dios tiene algo más que decirnos. El diagnóstico pinta que estamos mal, pero el médico divino indica que el remedio es mejor. Y es por eso que vamos a irnos a nuestro tercer punto, donde Dios, por medio de su carácter y único camino, nos va a ayudar a salir del dilema del doble ánimo por medio de su gracia. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esta gracia no es una simple concesión para poder o para perdonar nuestros pecados pasados. Hermanos, la gracia no es una idea abstracta, no es una teoría. La gracia es Jesucristo mismo. Y es por eso que el apóstol Juan en su carta da una declaración impactante al respecto de esto y dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, Cristo es ese regalo inmerecido que usted y yo no merecíamos, pero que el Padre en su soberana voluntad quiso darnos. Hermanos, entiéndame bien. Cristo es la fuente de este torrente, es el poder, es esa sobreabundancia de favor que nos abruma, que nos inunda. La gracia de Dios no es un concepto pasivo, es una fuerza transformadora que nos llega por medio del sacrificio de Jesús, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, teniendo codicia, teniendo envidia, Él quiso morir por nosotros. Y esta es la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo.
Y es precisamente por este amor sacrificial que la gracia nos alcanza. Es por ese amor de Cristo en la cruz que ahora somos salvos por su gracia. Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No por obra para que nadie se gloríe, sino por su gracia somos salvos. Y es precisamente esa misma gracia que no solamente nos deja allí, wow, el Señor murió por mí, sino que es la que nos capacita para obedecerle, como dice el apóstol Juan en Filipenses capítulo 2, verso 13, cuando ahí él reza o recita al decir o dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y saben algo, hermanos? Esa gracia que Dios nos ha dado por medio de Cristo fue la misma gracia que transformó a un perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso. Fue esa misma gracia la que capacitó a los discípulos para predicar el evangelio cuando se les prohibía y a su vez se les amenazaba de muerte, pero que a su vez se le llevaban a la cárcel y le caían a golpe para que no hablaran más de ese nombre de Jesús. Fue esa gracia la que transformó, empoderó a los siervos del Señor y ha empoderado a la iglesia a través de los siglos. ¿Es esa gracia la que hoy te está transformando, mi hermano? Hermano, la gracia de Dios nos confronta con la verdad, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Es esa misma gracia la que nos sostiene. Una de mis respuestas a los saludos, el que me escribe lo sabe, ¿cómo está? Sostenido por su gracia. De no ser así, ya hubiera desfallecido, hermano. Y yo estoy seguro que si no fuera por su gracia, usted no estuviera aquí sentado, ni mucho menos escuchando la palabra de Dios. Es por su gracia que hoy somos lo que somos. Fue su gracia la que destrozó este corazón de piedra, lo sustituyó por uno de carnes, nos llevó a humillarnos delante de Él, a reconocer nuestro pecado y a recibir de Él esa salvación, esa vida eterna que está preparada o que está allí conservada para todos aquellos que creen en Él. Por eso, que después que Santiago nos revela el diagnóstico, sus celos y darnos la gracia, Santiago nos da una serie de imperativos que, capacitados por esa gracia, podemos obedecer y podemos aceptar, no como una carga, sino como la evidencia de que la gracia transformadora de Dios está en nosotros, de que esa obra que Él comenzó en nosotros se está perfeccionando. Y es por eso que en el versículo 7 al 10, Él nos dice algo que nos debe producir la gracia en nosotros: acción. Él dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, la única manera que usted y yo podamos someternos a Dios es por medio de su gracia. Y la única manera que usted y yo podamos vencer al diablo y podamos resistirlo para que Él huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. Hermanos, aquí no vale te reprendo, aquí no vale darle patada al piso, aquí no vale gritar, aquí no vale nada de eso. Aquí vale una obediencia al Señor. La única manera para que el diablo huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. Así usted rece el Ave María 500,000 veces. Pero Santiago no solamente dice la gracia los ha capacitado para someterse a Dios y resistir al diablo,
sino que también dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros no pudiéramos ir en nuestra propia voluntad ante el trono de la gracia, pero fue Cristo quien hizo posible el trono de la gracia para que hoy nosotros podamos acercarnos allí y recibir de Él el oportuno socorro cuando fuere su tiempo. Nosotros nos acercamos a Él porque Él ya se acercaba a nosotros, pero a su vez nos dice, en su cercanía, Él sigue estando cerca. Algo paradójico, ¿no? También dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los que estáis jugando un poquito al mundo y un poquito a Dios, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el último imperativo es una promesa condicionada. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Hermanos, esta es la receta del gran médico. Esta es la receta de nuestro médico por excelencia. Muchas veces queremos que Dios nos sane de una enfermedad física, pero tenemos a veces un problema es del corazón. Y Dios hoy está tratando con ese problema de nuestro corazón. Ahora, la paz verdadera que el mundo hoy desea no se consigue por medio de tratados diplomáticos. La paz que hoy el mundo ansia con desespero no se consigue en que dos embajadores se vean y concilien sus países. Hermanos, la paz que tú deseas no la vas a conseguir por medio de una terapia psicológica. Tú deseas hoy, no la vas a conseguir por medio de libros de autoayuda y mucho menos por el yoga. La paz que tú necesitas hoy se encuentra en Jesucristo, el gran príncipe de paz. Pero ¿sabes cómo se encuentra esa paz? Humillándonos delante de Él. La paz de Cristo o la paz que todo el mundo necesita se encuentra en humillarse delante de Dios. Hermanos, es en el doblegar nuestro orgullo donde nuestro corazón empieza a ser sanado por Dios. Es cuando doblegamos nuestra arrogancia, es cuando doblegamos nuestra soberbia, que la gracia de Dios sobreabunda en nuestros pecados. Y por eso, el apóstol Pedro, en una conexión espiritual con Santiago, escribió en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, no cuando tú quieras, sino cuando fuere su tiempo. Y a la luz de esta poderosa verdad, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar. Y quiero que consideres estas preguntas en tu corazón. ¿Qué conflicto en tu vida son el reflejo de que tu corazón está peleando una guerra contra Dios? O déjenme reformular la pregunta e incluirme. ¿Qué conflicto en mi vida son el reflejo de que mi corazón está peleando una guerra contra Dios? ¿Está mi corazón hoy dividido entre la fidelidad a Dios y el amor al mundo?
a la luz del diagnóstico de la palabra de Dios, ¿a qué ídolo debo humillar hoy en mi corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar de mi vida que hoy yo lo tengo que romper, doblegar para que Cristo sea exaltado en mí? Amados hermanos, ya para concluir, mi oración a Dios al hacer este mensaje que por su gracia Él me permite, es que quiero que quede grabado en tu mente y guardado en tu corazón que la paz de Dios no viene por la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios en un corazón rendido. Déjame repetírtelo. Hermanos, mi oración por ti es que esta verdad quede grabada en tu mente o quede aquí y guardada en tu corazón, que la paz no viene por la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios en un corazón rendido a Él. Y hoy hemos visto que los grandes conflictos en nuestra vida no solamente son un reflejo de una guerra de otros, sino de una que se libre en nuestros corazones. Es una batalla que continuamente tenemos entre serle fiel y leal a Dios o a los ídolos que a veces se anidan en nuestro corazón. Es como Pablo dijo, el deseo de la carne es en contra del espíritu, y esos se oponen entre sí para que cada uno no haga lo que quiera. Pero hermanos, si usted y yo estamos aferrados a Dios, de seguro los deseos del Espíritu se cumplirán en nuestras vidas. Y por esto, querido hermano, el Señor nos recordó hoy que ese Espíritu que mora en nosotros y que nos anhela celosamente, más que tú y yo, quiere que ganemos esta batalla. Y por esto, querido hermana, querido hermano, hermana y hermano, ten ánimo. Ten ánimo. No estás solo en esta guerra. Ya Cristo venció. Esta es la batalla donde como soldados salimos a la guerra, pero ya tenemos la victoria. No asegurada como que la vamos a ganar, no, ya ganada. Así que deseo que esta gracia no sea simplemente un disculpa, ni un sí estoy arrepentido, sino más bien que el poder transformador de Dios en su vida se vea reflejado en la humildad en la que andas en tu día a día, en esa sujeción intencional y voluntaria con tu Padre Celestial, quien te anhela celosamente. Hermanos, recuerden, la victoria no es a la fuerza, es en nuestra humillación y rendición. Hermanos, recuerda, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no se gana con misiles, con balas, se gana postrándonos ante el Señor. Y es por eso que en esa humillación, el Señor nos dice que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él confían. Y para aquellos que están hoy aquí sin Cristo, para aquellos que hoy aún no han rendido su vida a Jesús, este mensaje también es para ustedes. El orgullo del corazón revela que nunca vas a tener paz si sigues en contra de Dios. Pero es el mismo orgullo que causa la guerra en tus relaciones y ansiedades la que Dios hoy quiere derribar para que puedas experimentar su paz. El orgullo ha endurecido tu corazón. La soberbia lo ha puesto como una piedra.
pero hay esperanza para ti. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amigo, no esperes más. Corre a Cristo a recibir un corazón de carne rendido a Él. Ven a Él, te lo suplico con mi alma. Fuera de Cristo estás perdido, pero en Él vas a vivir abundante o en abundancia. Ven a Cristo. Hermanos míos, vamos a ponernos de pies. Y vamos a poner nuestros corazones en las manos de aquel que puede transformarlo.